Noticias pregunta. Hablemos del panorama que se ha generado en las últimas horas, el panorama político de nuestro país, y que es un año de elecciones regionales. Me complace saludar una vez más a la doctora Alicia Eugenia Silva, analista. Conoce muy bien el tema político, conoce Bogotá, conoce los temas del país y está con nosotros. Doctora Alicia Eugenia, bienvenida a Troya Noticias, edición central. ¿Cómo está usted? Muy bien, Guillermo, muchas gracias por la invitación. Doctora Alicia Eugenia, hoy el mapa político de nuestro país tiene un común denominador sobre el cual usted ha escrito por estos días, que tiene que ver con el despilfarro y la corrupción. Muchas investigaciones haciendo fila, imputaciones de cargos y demás. ¿Cómo cree usted afecta esto el panorama de confianza en un año eminentemente electoral? ¿Cómo afecta esto a los colombianos? Pues tenemos que tomar un poco más de conciencia, porque eso se ha ido volviendo parte del paisaje. Esta mañana el ministro Campo estaba diciendo cómo ese nuevo Ministerio de la Igualdad jamás ha debido presentarse como un ministerio con 5 viceministerios, 17 direcciones, que eso es un despilfarro. Entonces hasta la misma gente que ha estado con ellos, que no quiere ni siquiera pelear con los que más despilfarran, está denunciando que eso es una vergüenza. En otros aspectos que también los mencioné, la única forma para que esto cambie es que entendamos que hay que exigirle a quienes elegimos que paremos la corrupción, que paremos el despilfarro, que la plata de los impuestos hay que cuidarla y que se puede gobernar sin estar comprometiéndose de por vida con unos financiadores que uno ni siquiera sabe dónde tienen la plata. Hoy Juan Carlos Echeverry en El País publica un artículo, pues para mí muy impactante, lo llama el patroneo, y es decir que estamos devolviéndonos al oscurantismo del mediodeo, donde hace un recuento por Europa y por América y dice que aquí en Colombia nos están distrayendo con reformas innecesarias y lo que están dejando es que los territorios y los departamentos del Cauca, Nariño, Huila, norte de Santander, los manejen unos patronos que son los que deciden quién vive, quién muere, el que no les sirva, pues lo pueden eliminar. Y con un ministro de Defensa que parece ser el liquidador de las fuerzas militares de Colombia. Entonces, estamos en una situación difícil. Las elecciones de octubre van a ser muy, muy complejas, con un registrador absolutamente cuestionado y con unos hombres armados en Colombia que deciden y que dicen por quién se vota, dónde se vota y cuándo ni siquiera se vota. Creo que las ciudades estamos también enfrentando una situación muy compleja, con unos alcaldes que no saben administrar la ciudad. Medellín parece que puede tener una salvación con un candidato más de opinión, que la gente quiere volver a rescatar la ciudad para los ciudadanos. Bogotá todavía no se sabe cómo vamos a enfrentar estas elecciones en octubre. Cali, yo creo que todo el mundo está convencido de que eso es un desastre. Desde el 19, desde que este señor cogió esa alcaldía, que ya se había dicho de los escándalos de corrupción de Ospina en la primera administración, y vuelven y eligen a los corruptos, o como en Bogotá, que supimos la mala administración de Gustavo Petro y lo hicieron presidente la misma Bogotá. Entonces ellos tienen unos sistemas muy complejos en este momento de la izquierda, que es darle a la gente subsidios. La gente cree que los subsidios salen de los bolsillos de Petro, o de Claudia, o de Ospina, sin entender que los subsidios salen de los que trabajamos, y sin entender que esa gente va a llegar a un punto en que no vamos a tener cómo los subsidios, como decía Cecilia López cuando se salió del ministerio,
no pueden ser nada distintos a subsidios productivos. Si usted comienza a dar subsidios que lo único que hacen es generar pobreza y hacer que la gente lo que quiera es más subsidios, porque la inflación y el costo de vida se le va comiendo los regalos y las miserablezas que dan estos gobiernos populistas, pues estamos en la valla. Claro, doctora Alicia Eugenia, pero ¿cuál es la salida para este atolladero en que se encuentra el país? Porque el tema de la corrupción, por donde miremos, está ahí, lamentablemente, infortunadamente, permeando la sociedad en general. Y se nos vuelve un tema recurrente, pero pareciera no haber una salida. ¿Usted qué piensa? Sí, a mí me parece que es mentira, es que uno tiene que hacer políticas corrompiéndose o corrompiendo a los demás. Hubo momentos en que algunas personas hemos administrado sin robar nada y sin recibir plata de nadie, y yo creo que tenemos la obligación de exigirle a los políticos que cosas ya medio trilladas, que el fin no justifica bajo ninguna circunstancia los medios. Los políticos que nos ofrezcan esfuerzo y dedicación tenemos que elegirlos en contra de aquellos que nos digan que el paraíso está al otro lado. Yo creo que tenemos que hacer, entre todos tenemos que hacer un frente común para parar la corrupción y que la gente deje de pensar que hay que aprovechar un cuarto de hora. Cuando uno se mete a gobernar, uno debería elegir aquel que está dispuesto a sacrificarse, no a enriquecerse. Y existe esa gente en Colombia. Lo que pasa es que la plata, y en este momento donde los dueños de Colombia son los ilegales, llámense narcotráfico, llámense guerrilleros, llámense disidencias, no importa cómo los llamen, estamos en un momento difícil, estamos en un momento donde es muy difícil, porque yo creo que lo único que uno debía realmente elegir es aquel como Churchill que ofreció sudor y lágrimas. Nosotros no ofrezcamos sangre, ¿eh? Pero no podemos tener un ministro de defensa que lo único que ve es cómo frena con un presidente que ni siquiera deja actuar a las fuerzas militares y de policía para que defiendan a la ciudadanía. La coca crece, los narcotraficantes angustiados porque el fentanil y otras drogas químicas están ganándoles el mercado, y territorios completos en Colombia donde la gente no puede caminar sin pedirle permiso a un ilegal. Sí. ¿Duro? Esa es la situación. Léanse el artículo de Juan Carlos Echeverry hoy en el periódico El País de España. Lo llama El Patroneo, y el cuadro que pinta es aterrador. Sí, doctora Alicia Eugenia, usted ha ocupado cargos públicos y nace esta pregunta. Siempre la amenaza de corrupción o el fantasma de la corrupción está por ahí con los funcionarios y demás, no importando de qué cargo se trata. ¿Cómo no dejarse permear por la corrupción? Es muy difícil, digamos. Yo le doy gracias a Dios de que a mí me enseñaron en mi casa así como a trabajar como por los demás, a cuidar lo que no era mío más incluso que lo que era mío. Entonces tenemos que volver a entender que el servicio público no es un privilegio, es una responsabilidad. Pero es difícil porque estamos en una sociedad muy compleja donde lo único que cuenta, lo que cuentan son las cosas, donde lo que cuenta es, digamos, el que más tiene, el que más muestra, el que más grita, el que más pega. Yo no sé si vamos a salir. Yo lo que creo es que tenemos que tener fe, que tenemos la posibilidad de salir de este atolladero en que en este momento nos están metiendo en un hueco más grande que el que jamás habíamos vivido. Es que el problema no es que estemos volviendo a la corrupción un paisaje, pero también el asesinato, las masacres, y que la gente se contradiga y no pase nada. Todos esos discursos que se echó Petro en el 19 para incendiar las ciudades, a la gente le olvidaron. Y lo único que le ha pasado en el Congreso es la reforma de Carrasquilla, que la tramitó Campo. Eso es una vergüenza. De hecho, José Antonio terminó aprobando con los congresistas una reforma que era lo más parecido a la reforma que presentó
estoy segura. Bogotá todavía no sabemos a quién van a poner a los señores del pacto histórico, que lo que nos han entregado son una cantidad de personas que no saben lo que están haciendo. Es que mire algunos de los ministros, es que da vergüenza. Da vergüenza lo que nos ponen a manejar este país. Da vergüenza que Ocampos tenga que salir hoy a decir ese ministerio de la Igualdad es un despilfarro. ¿A quién le están obedeciendo dándole 5 viceministerios? Hay que averiguar a qué intereses responde la señora Francia Márquez. Yo creo que no está respondiendo a las señoras que como ellas son trabajadoras domésticas, que se levantan todos los días a ver cómo crían a sus hijos. No creo que esté respondiendo a las trabajadoras domésticas de Colombia. Ojalá estuviera respondiendo a ellas, a quienes yo realmente admiro y a quienes yo sé, porque conozco a muchas que con su trabajo y con su esfuerzo han hecho de sus hijos gente de bien. Entonces, ese Ministerio de la Igualdad, que es solo despilfarro, como lo que sabe hacer esa señora, y termina diciéndole a uno que de malas. No, esa señora no está respondiendo a la gente que votó por ella y a la gente que supuestamente esa señora está representando. El panorama, infortunadamente, quisiéramos contarle otras cosas a los oyentes, pero pues es la realidad. No es el mejor el panorama político. Las investigaciones, por ejemplo, sobre el todavía embajador de Colombia en Caracas, Venezuela, Armando Benedetti, están ahí. A la luz pública, compra de votos y demás, enriquecimiento ilícito, investigaciones que se están llevando a efecto. Yo no puedo dejarla por fuera, conozco muy bien su historial, su hoja de vida, su conocimiento sobre el país, doctora Alicia Eugenia Silva, y tengo que preguntarle obligatoriamente por el caso de el exministro Oscar Iván Zuluaga y el caso Odebrecht. ¿Cuál es su análisis? Porque usted lo conoce y pues ha tenido contacto con Oscar Iván Zuluaga. A ver, con mucho gusto le digo lo que yo pienso y lo que yo sé. Pienso que eso es una tragedia personal y una tragedia hoy familiar. Yo no soy amiga de Oscar Iván. Yo realmente la primera vez que me senté con Oscar Iván frente a frente fue cuando él vino a pedirme que lo acompañara en su última campaña presidencial. No tiene nada que ver con el escándalo de Odebrecht. ¿Y por qué creo que es un problema y una tragedia, sobre todo personal? Yo lo que conozco de ese señor, lo que conocía, era un hombre que había sido un excelente alcalde en Pensilvania, Caldas, que siempre, lo que a mí yo lo conocía por un artículo de la revista Semana hace 30 años, en que decía que cuando había sido alcalde había creado unas becas para los mejores estudiantes del pueblo para que pudieran estudiar en la universidad que vas a aceptar, y le daban creo que un estipendio para que pudieran vivir. Eso me pareció visionario y este tipo vale la pena. Después lo vi como ministro, que fue un buen ministro de Hacienda, lo vi como congresista, que fue un buen congresista, y cuando llegó hace un año más o menos a pedirme que lo acompañara y ver cómo se habían portado con él como la clase política colombiana, yo dije, listo, yo lo acompaño. Yo no soy del Centro Democrático, pero al lado suyo yo puedo posicionar unos temas como es el cuidado de los recursos públicos, como es la defensa de la vida, como es con mi ejemplo haber manejado yo muchísimo dinero y jamás haber tenido ni siquiera sospechas de nadie ni una demanda por malos manejos. Y entonces lo acompañé, conocí un poquito a su familia, pero yo estuve con él 2 semanas sabiendo que eso no iba viendo que era muy difícil que eso prosperara, y le dije yo, donde Fico saque un voto más que usted, pues de que lo que saque la lista, pues hasta ahí llegamos. Pero con mucha alegría estuvimos con un grupo de jóvenes diciendo, a lo mejor podemos contribuir aquí y podemos posicionar unas ideas por las que yo siempre he trabajado. Entonces, eso es lo que yo le puedo contar. Yo no le puedo contar los detalles. Me parece que Odebrecht, ayer me dijo mi hijo que hay un artículo que no he leído
muy bueno sobre cómo durante el gobierno de Lula la corrupción de Odebrecht se disparó y además de eso llegó a coger a toda América Latina, ¿no es cierto? Las elecciones del 14, pues creo que a nadie le cabe duda de dónde llegaron esos recursos. Un drama ahí de una familia hoy, porque sus hijos viven en Estados Unidos, dos de ellos, y el hijo de él también cuestionado. Y creo que, pues, yo creo que hay una cosa que para mí es clara, que la gente puede ser que cometa errores y me toca pues defenderse de lo que se pueda defender. Yo le cuento, Guillermo, que yo no he oído todo ese poco de chat porque no soy capaz como de imaginarme al personaje ese que ha sido un corrupto como el señor García Arizabaleta. Y lo que hizo Oscar Iván no me parece bien hecho. A mí, Alicia Eugenia Silva, ¿ve? Creo que uno a la edad de cuando uno tiene ya uso de razón, pues uno piensa qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y así él no se hubiera quedado con un solo peso. Estuvo mal hecho que se hubiera recibido plata de unos corrompidos. Hasta donde yo entiendo, el señor Daniel Arizabaleta ya lo habían destituido de un cargo por hacer trampa, y me imagino, no estoy segura, pero sospecho que si el señor García Arizabaleta, expariente político de Roy Barreras, convence a esa campaña de hacer una triquiñuela, y si él era lobista, me imagino que el que recibió plata de Odebrecht, una comisión por ese trabajito que hizo, debió ser el señor García Arizabaleta. Entonces, eso es un drama, eso es una tragedia. Eso es Colombia, y una persona que yo nunca me imaginé capaz de permitir que una cosa de esas se hiciera. ¿Por qué cayó? Yo no soy nadie para juzgar, ni siquiera soy ese cura que le dijo que tenía que defenderse, ¿ve? Entonces, eso me parece un drama. Creo que ahorita lo que viene en las elecciones es que pues esa alianza que se está dando entre fundamentalmente Vargas Lleras y Gaviria, lo que quieren es como permitir que esta izquierda que nos está gobernando actualmente pues no siga haciendo malas administraciones. Entonces estamos ante un problema de corrupción que existe, que no va a dejar de existir, yo creo que pasarán generaciones antes de que mucha gente piense que el servicio público es para servir y no para enriquecerse, pero creo que no encuentra gente, digamos, gente como la que le está hablando, como yo. Vaya y pregunta, vaya a esculque en el distrito a ver cuándo se perdió un centavo cuando yo fui secretario de gobierno y manejé mucha plata, Luis Guillermo. Eso no es cuestión de poquita o mucha, ¿sí? Eso es cuestión de decir, vamos, mire, el último día de la elección ultramantana llegó un señor a mi casa, muy importante, con unas bolsas y yo no sabía de qué era. Me dijo, Alicia, vengo aquí a dejarle esto porque esto está para la campaña. ¿Esto está loco? Gracias a Dios tenía ahí el portero. Le dije yo, ni siquiera abra esa bolsa, yo no voy a recibir nada ni para la campaña. La campaña se acabó. Digo, todo el mundo recibe. Y yo, es que yo no soy todo el mundo. ¿Sí? Sí. Y eso viene de siempre. Y mire, las campañas de Antana yo las hice con 100 millones de pesos cuando los concejales se gastaban 1.000. Entonces, existe en Colombia gente que no le gusta lo que no es de ella, ni le gusta hacer las cosas tan mal como la terminan haciendo los que quieren ganar. Claro. Entonces, eso existe. Existen personas excéntricas, no sé si excéntricas, pero existe gente que nunca se ha untado de plata mala vida. Existimos, y yo estoy segura que muchas más personas de las que creemos están listas a hacer bien el trabajo, pero hay que pedirles que hagan un juramento, como digo yo, 0 corrupción y 0 despilfarro. Este gobierno no ha habido ninguna muestra de que hagan 0 despilfarro. No lo han. Todos los días hablan de eso y todos los días gastan más de lo que se necesita. Por favor. Ese ministerio que se están inventando de la igualdad,
Ya en España les tocó tumbarlo. Entonces ellos siguen unos libretos internacionales que nos van a llevar a este país, yo no sé dónde. Espero que nos llevaran a mejor puerto del que nos está dirigiendo el presidente con ese ministro liquidador de las fuerzas militares. Doctora Alicia Eugenia Silva, pues muchas gracias, sobre todo por su sinceridad frente a unos temas que son gruesos, difíciles de aceptar, pero que hacen parte de la realidad de nuestro país. La corrupción de lado y lado de distintas vertientes políticas, el año electoral regional con muchas dificultades y con un panorama infortunadamente oscuro para quienes piensan tomar decisiones en las urnas. Siempre bienvenida aquí en Troya Noticias, doctora Alicia Eugenia Silva. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Usted es Guillermo, y pues es que de chiquito yo lo conozco, como usted se acuerda. Cuando trabajábamos, a veces nos veíamos, cuando yo trabajaba en Cinet. Así es, doctora bueno, Alicia. Me aprecio siempre y además reconozco, y lo digo al aire, una funcionaria a carta cabal que tiene por qué decir lo que dice en una mañana como esta aquí en Troya Noticias, porque si alguien quiere saber de uno, que revise la historia de cada quien, y hoy en día es muy fácil, hay que googlear y ahí saben quién es la doctora Alicia Eugenia Silva o quién es la persona sobre la que uno tiene que saber. Por eso la invito con mucho agrado siempre y nos complace tenerla aquí en nuestro informativo. Gracias, Guillermo, y ojalá a Oscar Iván le vaya mejor de lo que parece que le puede ir. Realmente creo que la persona que yo conocí, la persona que llegó a mi casa a pedirme que lo acompañara, yo lo había conocido por la prensa, y lo que vi de su familia me gustó. Entonces me da mucha tristeza, comparto un cierto dolor con su mujer y sus hijos, y espero que pueda defenderse de la mejor manera posible. Yo no puedo decirle qué dijo ni qué no dijo, porque no fui capaz de oír esos audios, porque de hecho eso con ese señor de todas formas es un asesinato moral. Hay gente mucho más corrompida que él, y yo no justifico que porque hay gente más corrompida no se examine, pero hay gente que ha hecho cosas atroces, que nadie lo juzga y que no lo cogen a acabarlo y a pulverizarle su carácter, ¿ve? Eso es triste, eso tiene que enfrentarlo él, y hoy solamente quisiera darle un abrazo a su mujer. Claro, el doctor Oscar Iván Zuluaga, este 10 de julio, y su hijo recibirán imputación de cargos ante la Fiscalía. Doctora Alicia, muchas gracias, siempre bienvenida. Seguiremos hablando de este y otros temas que hacen parte de la actualidad nacional. Buen día, Guillermo. Gracias por la invitación. Una buena mañana. Alicia Eugenia Silva, analista y exfuncionaria pública, muy a propósito de la realidad que se está viviendo en el país, del caso Oscar Iván Zuluaga y su hijo, que está siendo convocado a imputación de cargos ante la Fiscalía, la realidad que se está viviendo en el ámbito político y las investigaciones que están en curso en Colombia. Está informando Troya Noticias.